centímetros. Luego nos dice que calculemos su potencia. La potencia se mide en dioptrías y luego el inciso B dice que si colocas un objeto de 10 centímetros de altura situado a 1.5 metros de distancia de la superficie de la lente, determine el tamaño y la posición de la imagen que se forma. Ok, aquí jóvenes, a la hora de resolver los ejercicios, porque los exámenes o el examen que les falta viene puros ejercicios de este tipo, ya sea de lente convergente o lente divergente, tengan mucho cuidado a la hora de aplicar los datos, en que en algunos datos se los están dando en centímetros y otros datos se los están dando en metros. Entonces, o trabajas todo en centímetro o trabajas todo en metro. Nosotros, en este caso, lo vamos a trabajar todo en metros. ¿Ok? Para empezar, a lo mejor les suena nueva la palabra dioptrías, o si ya leyeron los apuntes que tienen en la página sobre lentes, me imagino que entonces ya estarían familiarizados con esa palabra y que se usa cuando se calcula la potencia, y con las fórmulas que aparecen ahí también, que se conocen como las fórmulas del constructor de lentes. Ok, ¿qué es una dioptría? Una dioptría es la medida con la que se estima el poder de reflexión. Dioptría es la medida con la que se estima el poder de refracción de una lente, de refracción de una lente. O lo que es lo mismo, su potencia. Entonces vamos a tener que utilizar la fórmula para calcular la potencia. Esta unidad se emplea para medir defectos, refractivos del ojo. Se emplea para medir los defectos refractivos del ojo. ¿Cuáles son estos? Bueno, a lo mejor para los que usamos lentes nos suena familiar, que son la miopía, la hipermetropía, hipermetropía y el astigmatismo. Ok, entonces nos piden hallar la potencia, y en dioptrías esta potencia es la que se usa para medir los efectos refractivos del ojo, como son miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. ¿Ok? Es la unidad de medida con que se estima el poder de refracción de una lente, o lo que es lo mismo, la potencia. ¿Cuál es su fórmula? Bueno, su fórmula que vamos a utilizar es que potencia es igual a 1 sobre F. ¿Correcto? 1 sobre F
Acuérdense que también el signo depende del tipo de lente que estemos utilizando, si es convergente y si es divergente. Recuerden que voy a ir borrando, no se preocupen si no tomaron nota, porque luego les subo el video para que lo tengan ahí en su página, en la plataforma. ¿Ok? Entonces tendríamos que la potencia también es igual según la fórmula del constructor, es igual a n menos 1 que multiplica a 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Esta es la fórmula para calcular la potencia, según la fórmula del constructor. N ya vimos que es el índice de refracción y R es el radio de la curvatura. Recuerden ustedes que este símbolo de dos flechas se utiliza para las lentes convergentes, y recuerden que vimos también que estos eran los círculos que se formaban para tener los centros, y pues es la curvatura. ¿Correcto? Entonces tenemos los datos, nos los dan, solo que recuerden que ahí también en la literatura que tienen ustedes nos indica el manejo de los signos, que es donde tenemos que tener mucho cuidado en el manejo de los signos para los lentes convergentes, de qué signos se van a tomar los radios, el derecho o el izquierdo. Entonces tenemos que si hacemos una gráfica que nos ayuda bastante, tenemos aquí R1 y aquí tenemos R2, pero R2 se toma con signo negativo a la hora de colocarlo en la fórmula, se toma con signo negativo. Entonces tendríamos que la potencia va a ser igual a 1.5 menos 1, que multiplica a 1 sobre 50 centímetros, pero habíamos quedado que como lo íbamos a trabajar en metro, entonces sabemos que 50 centímetros convertido a metros es 0.5 metros. Recuerden que se divide entre 100, entonces aquí tendríamos entre 0.5 menos de la fórmula sobre el R2 se toma negativo, así que sería menos 0.5. Y esta ya es una operación aritmética que sería igual a 0.5 que multiplica a 1 entre 0.5. Recuerden ustedes que esto 1 entre 0.5 es lo mismo que decir 1 entre 1 medio, y esto vale 2. Entonces aquí sería 2 y menos por menos da más, aquí sería 2. Por lo tanto, la potencia va a ser igual a 0.5 por 4, o lo que es lo mismo, 1 medio por 4, y esto me va a dar a 2 dioptrías. Y esta es la potencia que nos estaban pidiendo en el ejercicio. Para el inciso B, dice que si colocas un objeto a 10 centímetros, un objeto de 10 centímetros de alto y lo colocas a 1.5 metros de distancia
de la superficie de la lente. Aquí tenemos la lente, lo colocas a 1.5 metros, el objeto a una distancia de 10 centímetros. Recuerden que este es S, la distancia del objeto, Y, la altura del objeto, S', la distancia de la imagen que se forma, y Y', el tamaño de la imagen que se forma. También en la literatura que tienen ustedes por ahí disponible, van a ver cómo se tienen que trazar los rayos para que se forme la figura y dónde se forma la figura. Por lo tanto, primero necesitamos conocer, para poder hallar nosotros el tamaño que nos piden, que es calcular Y'. Voy a borrar aquí. Tenemos que para calcular, tenemos la fórmula del aumento. Por ahí acuérdense que en alguna literatura se conoce como M, que es el aumento de la lente, y esto puede ser igual a la relación entre S' y S, pero también el aumento lo podemos hallar con la relación entre Y' y Y. Por lo tanto, primero necesitamos averiguar cuánto vale el aumento, y para poder hallarlo podemos utilizar también la fórmula de 1 sobre S' menos 1 sobre S igual a 1 sobre F'. Recuerden aquí que también es importante determinar el signo que se va a utilizar. Hace ratito, cuando calculamos la potencia, recuerden que pusimos que potencia era igual a 1 sobre F' y que esto nos dio como resultado 2. Entonces, si nos fijamos en esta fórmula, tenemos este valor y tenemos el valor de S. Por lo tanto, podemos encontrar S'. Entonces, tendríamos que 1 sobre S' menos 1 sobre S, pero S vale 1.5, entonces sería menos 1.5. Ojo aquí con el signo. Recuerden que para este tipo de lentes esta distancia se considera negativa y esto va a ser igual a 2. Y efectuamos la operación. Si nosotros efectuamos esta operación, tendríamos que 1 sobre S' va a ser igual a 1.33. 1.33, dividiendo esto y cruzándolo del otro lado. Y despejando aquí, tendríamos que S' es igual a 1 sobre 1.33, y efectuando esa división, tendríamos que esto es igual a 0.75 metros, que es la posición a la cual se va a formar la imagen. La imagen se va a formar por acá, a una distancia de 0.75 metros. Vamos a ponerla mientras por aquí, que se va a formar por aquí una imagen. Y por el tipo de lente y por la posición de los rayos y los focos, se va a formar una imagen invertida. Entonces, una vez que tenemos la posición de la imagen, podemos hallar el tamaño, ¿sí? Acuérdense que esta es la zona virtual y esta es la zona real, entonces se nos forma una imagen invertida y real. Ahora, para hallar el aumento que tenemos aquí, podemos utilizar esta para hallar Y', o sea, el tamaño de la imagen. Entonces, esto es igual a Y' sobre Y, y nosotros, sustituyendo los valores, tendríamos entonces que al despejar Y',
esto va a ser igual al aumento por y, y esto va a ser igual a 0.05 por 0.1. 0.1 porque y vale 10 centímetros. Al convertirlo a metros, acuérdense que 10 centímetros es punto un metro. Entonces, y' va a ser igual a L.5. ¿De dónde sale ese AL.5? Nos falta conocerlo, pero conocemos ya estos dos valores. Entonces, podemos encontrar A sub L y sería que esto es igual a S' que vale 0.75 dividido entre 1.5 y esto me va a dar menos 0.5. Acuérdense que aquí es negativo, menos 0.5. ¿Ok? Es el aumento que tenemos y ya sustituimos acá y tendríamos entonces menos 0.5 por menos 0.05, perdón, aquí es 0.5 por 0.1. Y esto me va a dar que se forma una imagen con un tamaño de 0.05 metros. Convertida a centímetros, pues va a ser una imagen de 5 centímetros. O sea, la mitad de esta imagen. El tamaño del objeto es el doble y la imagen es la mitad de él. Entonces, ahí queda resuelto el ejercicio. Como pueden ver ustedes, se formó una imagen en la zona real, parece que esta es la virtual, invertida y de tamaño 5 centímetros. Y la posición de la imagen está a 75 centímetros del centro de la lente. Y la posición del objeto está a 1.5 o 150 centímetros de la lente. ¿Correcto? Bien, con eso damos terminado el ejercicio. Voy a borrar para hacer otro ejercicio.